Buenas tardes, jóvenes. Espero estén bien, espero estén estudiando. Esta es la, esta es la última semana prácticamente ya de, de clases. Ya la otra semana son las evaluaciones, son las últimas, bueno, exposiciones, y ya son los parciales. El lunes tenemos parcial y luego el sábado tenemos parcial. A menos que la universidad pues diera un poquito más de tiempo, pues podríamos alargarnos, pero creo que ya sería imposible porque eh, la siguiente semana ya es Navidad. Entonces no es conveniente estar haciendo evaluaciones, aunque yo les cuento, cuando nosotros fuimos estudiantes, digo yo nosotros, como que ustedes conocieran a mis otros compañeros, pero si algunos, más de algunos van a conocer. Nosotros nos tocaba hacer exámenes 24, nos tocó, y no se nos olvida, un examen un 31 de diciembre. Pero así era la Universidad Nacional en esos entonces. Hacíamos un ciclo por año. Por eso nosotros, pues, los que salimos en limpio, nos tardamos 10 años en salir de la carrera. Cuando íbamos cerca de en quinto año, pues se hizo un reajuste, y ahí pues volvimos a perder un ciclo para que nos pusiéramos con cabal, ¿verdad? O sea, 6 meses un ciclo, 5 meses, digamos, ¿verdad? 5 meses un ciclo y 5 meses el otro, y tuvieran un poquito de vacación, o tuviéramos, pero una vacación porque a veces nos quedábamos pendientes de los exámenes, y en eso ya iniciábamos el siguiente ciclo y todavía nos hacían falta exámenes. Más de algún compañero pues empezaba una materia y terminaba dejando la anterior, que era el prerequisito, y pues simplemente dejaba de ir a clases. Entonces era bien feo. Bendición por una parte para ustedes el que hay un calendario muy bien establecido, y todos los docentes pues estamos muy bien informados y advertidos que hay que cumplirlo, ¿verdad? Así es que eso es una ventaja, porque asegura salir con cabal con los tiempos, y que no se atrasen, pues, principalmente ustedes. Pero bueno, vamos a continuar vamos a comenzar la parte de las vísceras abdominales, lo que es la cavidad abdominal. Hemos visto las paredes, anterior, posterior, vimos los diferentes músculos que conforman estas paredes, sus funciones, su acción, su origen, su inserción, su inervación, su drenaje. Lo hemos visto. Tal vez el drenaje no lo vimos, sí, no lo hemos visto mucho el drenaje realmente, porque no viene a tener mayor relevancia como drenaje de otros órganos, ¿verdad? Sin embargo, pues hemos cubierto pues toda la zona de las estructuras que cubren el abdomen. Entonces ahora vamos a pasar a ver a qué estructuras es que están protegiendo esta pared abdominal. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a dar como un paso hacia atrás, por decir así, porque con esta diapositiva tendría que haber empezado en la pared abdominal, pero realmente la pared abdominal, la clase está mejor orientada hacia la parte de, ¿cómo se llama esto? De la protección de las vísceras, o sea, no tanto de lo externo, o sea, la piel, la grasa que hay ahí. De eso vamos a hablar, esa es la diapositiva que les voy a presentar. Allá nos centramos más en ver qué era la pared del abdomen, pero viéndolo desde la perspectiva de los músculos, cómo estos también confluyen en la línea media, ¿verdad? Y se entrelazan ahí con la línea alba, y entre ese entrecruzamiento que tienen, pues dan paso también a formar la vaina de los rectos, y luego en la parte posterior, ¿verdad? Veíamos los otros músculos que vienen a cerrar pues la parte posterior, y la parte supero-posterior pues cubierta pues por el diafragma y las estructuras que lo atraviesan, ¿verdad? La vena cava, la arteria aorta y el esófago. Vimos las inserciones, y bueno, hemos visto la pared, así ya para no alargar tanto, hemos visto la pared. Entonces vamos a ver qué protege esa pared, a quién está protegiendo, cómo lo protege.
Hablaremos un poco de cada una de esas vísceras sin ahondar mucho, porque no ese es el objetivo, de ahondar mucho en las funciones, digamos, acciones. Bueno, sí, hay algunas que sí, se habla muy bien del hígado y vamos a hablar del otro también por ahí. Pero bueno, en base a eso, pues vamos a continuar, pues las qué brillosa se me ve la cara, no me había fijado, que no me eche polvo. Bueno, vamos a hablar pues de las vísceras abdominales. Me gusta este pensamiento. Este señor era un doctor, Antoine, yo me lo sabía solo como Antoine de Saint-Exupéry, casado pues con una mujer de origen salvadoreño. Si a algunos pues les ha gustado la literatura o les tocó leerlo, nosotros cuando yo era bachiller, yo estaba en bachillerato, en segundo año había una materia que se llamaba letras, yo no sé cómo le llaman hoy. Ahí nos ponían a leer obras y me acuerdo cuando nos tocó un arrifado, nos tocó leer El Principito y dije yo, ese libro es para niños. Los que lo han leído saben que no es así, que no es un libro que se lee en una tarde, eso sí es verdad, pero no es para niños. Entonces me gusta que dice él, el buen médico más que el currículum lo define el paciente. Así es, realmente, quien lo define es el paciente. Dice, yo creo que llegará el día en que el enfermo de no sé qué se abandonará en las manos de los médicos sin preguntarles nada. Estos médicos le extraerán sangre, calcularán algunas variables, multiplicarán unas por otras y curarán a ese enfermo con una sola píldora. Sin embargo, si yo caigo enfermo, me dirigiré a un viejo médico de familia. Él me mirará en el ángulo del ojo, me tomará el pulso, me palpará el vientre, me auscultará. Después toserá, presentará su pipa, se frotará el mentón y me sonreirá para calmar el dolor. Desde luego, yo admiro la ciencia, pero también admiro la sabiduría. Antonio de Saint-Exupéry, 1944. ¿Cuándo lo escribió esto? No sé. Pero ahí estamos ya. Y eso es verdad, ahí estamos ahorita. Cuando ustedes lleguen al hospital y está lo que se llama la pasada de visita, eso es cuando en las mañanas pues el staff, o sea, los médicos que son especialistas del hospital, pasan visita, pasan viendo todos los servicios donde están los pacientes. Yo les hablo del Hospital San Juan de Dios porque ahí nos formamos medicina mujeres, medicina hombres 1, medicina hombres 2, cirugía mujeres, cirugía hombres 2, así, ginecología, estaba posparto, la zona de posparto, estaba la de latencia, estoy hablando de obstetricia, y luego pues en pediatría pues igual, vean neonatos y de ahí sí no me acuerdo cómo están organizados los niños, ¿verdad? No me acuerdo realmente, pero uno cuando empieza, a los estudiantes, como forma de irlos entrenando, pues les toca presentar pacientes, así se llama, presentar un paciente. Entonces uno entrevista al paciente, le hace una historia clínica, hace una historia clínica y le pregunta varios datos y uno se los presenta al staff en la mañana. Es las culilleras más grandes que hemos sentido todos los médicos. Presentarle el paciente a algunos docentes, ellos no son, a veces no son docentes, solo son el staff. A algunos no les gusta tratar con estudiantes y es bien jodido que le digan, no, usted no, dígamelo usted, y le dicen al residente, al médico que está ya en preparación, y lo desprecian al estudiante. Por ahí van a pasar ustedes. Creo que ya no, ya los médicos de hoy, los que están, pues algunos son compañeros, ex compañeros míos y son otra onda, pero en esos entonces hacía. Entonces uno tiene se está volviendo ya una costumbre comienza presentando al paciente, él es el paciente de la cama tal, y él vino por esto, no sabemos
todo del paciente, no sabemos muy bien su historia clínica, no sabemos todo, pero no sabemos el nombre, no sabemos dónde vive, no sabemos cómo, qué es lo que tiene, no, sí sabemos lo que tiene, pero no sabemos cómo llegó hasta ahí, no sabemos si tiene familiares, no sabemos nada como persona. De esa persona no le conocemos absolutamente nada. Conocemos muy bien su problema. Y el staff opina y nos dice, póngale tal cosa. En 2-3 días ese paciente se fue. Y nosotros pues ni nos dimos cuenta. Si nos dimos cuenta que cómo se llamaba fue porque tuvimos que escribirlo en la receta que les dimos de alta. Pero lo escribimos como escribimos, ¿qué? Un manual, algo que nos dicen, ahí me traes tal cosa. Entonces, eso se llama deshumanización. Y quiero o no, en la medicina esto se practica y esto se hace para evitar tener interrelación con el paciente. Porque las relaciones humanas, de una u otra forma, pues nos afectan. Y es una forma de autoprotegernos el no intervenir mucho con el paciente. Pero yo tendría que decirles que se gana mucho más cuando uno ¿cómo les digo? Cuando uno se da con el paciente, cuando uno se sienta, lo escucha. Lastimosamente a veces no hay tiempo. Pero créanme que cuando ustedes hagan esa situación, esa interrelación, esa deshumanización, van a ganar mucho. Porque, ¿cómo les digo? No tiene precio. No tiene precio el vínculo que uno logra hacer con el paciente. Al final de cuentas somos humanos, pues. Entonces, dedicarle tiempo, ya les he contado cómo es la consulta, cómo se comporta la consulta en una unidad de salud, que es donde uno pues termina su año social. Lograr una empatía con el paciente se gana, no solamente se gana amistad, se gana también poderle ayudar, porque si el paciente no tiene confianza, no nos va a contar qué es lo que realmente le está sucediendo. Y ahí es donde caemos con eso de que si hay solo acetaminofén dan, no, si que es verdad, la unidad de salud solo eso tiene, solo acetaminofén, ya sea para dolor de estómago, dolor del hígado, dolor de la orina, dolor de donde sea, es acetaminofén y punto, no hay más. Pero el hecho de oírlos, hay mucha gente que lo que necesita es que lo oigan, así de sencillo, que lo oigan, que lo escuchen, que lo aconsejen. Yo sé que a ustedes ya les he contado, yo en mi escritorio tengo desarmadores, navajas, no porque salgo a saltar, desarmadores, navajas, tarjetas de presentación de algunos abogados, amigos, de todo, porque la gente, en la medida que uno se da de confianza, oye, mi doctor, fíjese que este teléfono tal cosa, o fíjese que este aparatito se me arruinó, tal vez su aparatito para medir su azúcar. Entonces todo eso, pues yo es consejo que les doy. Deshumanizarse pues es bueno para no afectarse internamente, pero somos humanos y los humanos nos movemos y nos adentramos, ¿verdad? Con las personas pues a través de la empatía, y eso es un sentimiento o es una característica del ser humano. Entonces no caigamos en eso, porque al final, como dice ahí, yo admiro la ciencia, claro, pues eso es ciencia. Curar es ciencia, claro que sí. Curar es ciencia, pero empatía es otra cosa, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? La sabiduría no solamente es tener conocimiento, no es así. Vea, la sabiduría es poder conectar con una persona. Eso es sabiduría. Y créanme que los van a respetar mucho más si ustedes se comportan así, que con solo decirle, tome esto es lo que usted necesita. Yo tengo colegas especialistas que me llaman y me dicen, tus pacientes son cosas serias. Porque los pacientes, ellos le dicen, mire, hay que operarlo de tal cosa. Yo lo he mandado tal vez por una referencia de algún cirujano, o lo mando donde el cardiólogo, y el cardiólogo les dice, yo trabajo por ejemplo con el doctor Juan Carlos Enrique, con un compañero. Él está ahí en San Francisco. O aún el doctor Velázquez Perla, maestro de maestros
cardiólogo del hospital La Paz, ahí trabajo también yo. Y este mismo viejo me ha dicho a mí, mi doctor, sus pacientes son cosas serias, porque un paciente suyo no permite que se le haga nada si no le comuniquemos a usted. Entonces el paciente está consciente de que no soy yo el que sé, pero quiere que yo le dé mi opinión para ver si es verdad lo que el médico le está diciendo. Entonces, ese es un nivel que se logra pues con empatía, solamente, ¿verdad? Así es que ahí se las dejo de regalo, enmárquenlo. Yo así lo tengo. Bueno, cavidad abdominal. Como ya hablábamos, pues la cavidad abdominal, pues es el área donde están guardadas pues las vísceras que conforman el sistema digestivo. Aunque hay unas partes, ¿verdad?, que no son parte del sistema digestivo, como por ejemplo los riñones, están en la cavidad abdominal, aunque están fuera del espacio peritoneal, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, o de la cavidad peritoneal, que así también se llama. Pero en sí, pues está guardada como las vísceras dentro de esa cavidad. Y entendemos como cavidad abdominal, pues lo que está entre el tórax y la cavidad pélvica, o los huesos pélvicos. Aquí pues un ejemplo, una imagen de lo que vamos a ver, ¿verdad? Esto, la cavidad abdominal. Y por supuesto algunos de los órganos de los cuales vamos a hablar: el hígado, riñón, vesícula, estómago, colon, intestino delgado, el vaso, el páncreas, en esta zona. De eso vamos a hablar en esta clase. Es una clase extensa, eso sí les puedo decir. Es una clase extensa, tiene más de 100 diapositivas. Pero más que todo las diapositivas son demostrativas, porque eso es lo que yo busco hacer, demostrar y hablar en base a la diapositiva. Yo no tengo resúmenes, o sea, yo no hago resúmenes. Algunos ya me han dicho, porque nos presta su resumen. Yo no hago resumen. Yo leo, yo siempre leo antes de una clase, leo todo lo que tengo que leer, o lo que me interesa, o lo que debo reforzar, ¿verdad?, para poderlo mostrar, y en base a las diapositivas doy mis clases. Por supuesto, hay algunas que llevan algo, ¿verdad? Entonces, pero principalmente, pues mi clase así es. Y como es información que tengo en la mente, pues es fácil a la hora de hacer los exámenes. Pero bueno, les decía pues que íbamos a hablar un poco. Voy a activar por aquí el puntero. ¿Dónde está el puntero? Que íbamos a hablar pues de estas capas. Pues las vimos, porque solo hablamos de un solo de la capa muscular. Ya la vimos, esta capa, esta es la capa muscular, pero hay otras capas que encontramos antes de llegar a la capa muscular. Por ejemplo, la piel. La piel es la primera capa. Es la primera capa que tiene la cavidad abdominal, la piel. Luego vamos a ver otra capa, que es la capa de grasa. Y esta capa de grasa pues se divide en dos. Tenemos una grasa superficial, que está representado de este colorcito amarillo, y se llama la fascia de Camper. Y luego tenemos otra fascia que es siempre pues de este tejido celular subcutáneo, porque así se llama. Vamos a encontrar otra que es membranosa, más membranosa, y es la fascia de Scarpa. Apréndanselas, porque esto, más de alguno de ustedes va a querer ser cirujano, y en donde uno aprende a operar es en la tripa, en la panza. Las primeras cirugías, el apéndice, sacamos el apéndice, sacamos la vesícula. Hay que hacer cirugía, bueno, la ginecológica también pues tiene que ver, ¿verdad?, con estas capas. Bueno, lo primero pues que realmente los cirujanos comenzamos, yo no opero, sí sé hacer algunas cosas, pero no soy cirujano, no vivo de eso. Ayudo, sí, eso sí, yo soy el ayudante estrella de mis pacientes. Claro, yo no trabajo con nadie más, solo de mis pacientes yo ayudo. De ahí no me gusta ayudar de otros por lo de las demandas. Entonces, oye, está jodido eso. Hoy, a la parte que ustedes vayan saliendo, váyanse buscando un buen amigo y que sea buen abogado, porque hoy así está, joven. Entonces,
¿cómo se llama? Nos lo preguntan en la cirugía. ¿Y ahí que está suturando, doctor? Le dice el cirujano. ¿Y ahí qué está suturando, doctor? Ah, la grasa, le dice uno. Esa es segura. Y disculpen la palabra huevada porque no se dice así. Si lo que están suturando, la capa que se ve es amarillita, ya tienen que saber ustedes que es camper. Y la que está debajito, abajo, por abajo, subyacente, así se debe decir, subyacente, esa es camper, ¿verdad? Entonces, ya me equivoqué, es carpa. Entonces la de encima es la de camper y la membranosa es la de escarpa. Esta es la que causa muchos problemas en la cirugía. Muchos problemas en el sentido de los que tenemos obesidad. Nuestra grasa pues es mayormente acumulada en esta zona. Entonces, a la hora de cicatrizar, es bastante complicado. Muchas cirugías se complican por esto, por la capa de grasa. La grasa se descompone fácilmente. Comienza a hacer una licuefacción, o sea, la grasa se comienza a descomponer y comienza a salir secreción amarillenta, secreción purulenta. La gente común en el pueblo, en los campos dicen sale salguasa o sanguasa, dicen, no sé realmente qué significa. No, sí sé qué significa, no sé cómo se dice, pero dicen sanguasa, algo así dicen, que es como un suero, vea, un suero con sangre, y esto pues rápidamente se infecta, un estafilococo aureus, un estreptococo del grupo B, una pseudomonas, eso es lo más fregado, si el paciente es diabético, ¿qué les puedo decir? Ahorita se me olvidó otro nombre. Se me fue. Pero, ¿cómo se llama? Se me fue. Sí, se me fue. Bueno, entonces son bacterias que pueden llegar a infectarnos y darnos dolor de cabeza con la herida. Hay dehiscencia de la herida, se abre la herida, los puntos se inflaman, se infectan también, lo que la gente dice incona, se les incona la herida y comienza a abrirse y es un desparpajo por la grasa. Entonces, a la hora de hacer un cierre después de una cirugía hay que tener la mayor asepsia posible, cubrir al paciente con un buen antibiótico sin tanta pila, como dicen, con patada al cuello, para evitar que esto si vemos una capa de grasa, vemos un gordo, pues, que tiene mucha acumulación de grasa, que ponerle un buen antibiótico. Hay algunos médicos que hasta, ¿cómo se llama? Le cortan, o sea, se corta grasa, se le quita, como dicen, matando el chucho a tiempo, o sea, evitando que vaya a haber el problema. Y hasta en broma decimos nosotros, ya de una sola vez le ayudamos y le vamos a hacer la liposucción, ¿verdad? Queda figurita, pero no es así. Entonces, bueno, ya me estoy yendo. Entonces, bueno, tenemos esa capa, luego caemos pues a la capa muscular, esta que ustedes ya conocen, ¿verdad? Los músculos, y también pues la capa muscular es la que está por encima, si se acuerdan, hay aponeurosis en esta zona. Ahí tenemos la vaina de los rectos. La vaina de los rectos se puede considerar como una capa, pero siempre se mantiene dentro del grupo de la capa muscular. O sea, llevamos tres, es la tercera capa que estamos viendo. La capa muscular, y se llama la capa la primera es piel. La segunda es la capa de grasa, la cual tiene dos, camper y escarpa, de externo a interno. Luego tenemos la tercera, que es la muscular y sus fascias profundas. ¿Cuáles son las fascias profundas? Las que están por detrás de las paredes que describimos. La fascia endoabdominal y la fascia transversalis. ¿Se acuerdan que la fascia transversalis en la parte posterior, según la zona que está, pues tome el nombre de ahí? Decimos la fascia del ¿cómo se llama? Del psoas ilíaco y la fascia del, ¿cómo se llama este otro? Del cuadrado. Entonces esa es la tercera capa, la muscular y sus fascias profundas. Luego tenemos la cuarta, que es la fascia extraperitoneal, ¿verdad? Es la fascia que todavía está
fuera del peritoneo, que es otra grasa. Es otra grasa que está ahí, la fascia extraperitoneal. Si ustedes la ven aquí está, ¿ven? De este colorcito amarillo, esto es grasa. Entonces esta es la fascia transversal, ¿se acuerdan? Fascia transversal, transversalis también, porque es la que está adosada al músculo transversal. Ahora, las fascias y ¿cómo se llama? Las partes del transversal, pues del músculo transversal, si se acuerdan, forman parte de la vaina de los rectos. Entonces, la que está por debajo también lleva el nombre de fascia transversal en algunos libros, o de fascia transversalis. Bueno, entonces tenemos la otra fascia, que es la fascia extraperitoneal, antes de llegar al propio peritoneo. Y el peritoneo, el que estamos viendo aquí, es el peritoneo parietal. Pero hay dos tipos de peritoneo. El peritoneo parietal, que está en contacto directo con las paredes, o sea que en este caso está en contacto directo con la fascia extraperitoneal, y el que tiene contacto directamente con los intestinos, que ese es el peritoneo visceral. Más adelante vamos a ver que esos peritoneos o esas proyecciones del peritoneo también tienen otros nombres. Pero bueno, espero que quede claro. Piel es la primera. La segunda es la capa de grasa, camper y escarpa. La tercera es la muscular y sus fascias profundas. Esas fascias profundas son la endoabdominal y la transversalis. Luego tenemos la cuarta capa, que es la fascia extraperitoneal, que es grasa también. Y la quinta, que la más no voy a decir la más profunda, ¿verdad? Pero sí viene siendo la penúltima, que es el peritoneo parietal. Luego tenemos el peritoneo visceral, y este sí está adosado directamente con los intestinos. Entonces, esas son las capas de externo a interno. Ya vayan pensando, pues, que si hay peritoneo parietal, peritoneo visceral, según la experiencia, viendo el pericardio, viendo las pleuras, en medio va a haber un líquido, así que ya vayan, ¿cómo se llama? Metiendo eso en la mente. Vamos a hablar del peritoneo. El peritoneo, pues como dice, es una membrana pues serosa que cubre la pared, ¿verdad? Que cubre la pared la pared o la cavidad, pues, ¿verdad? O sea, está adosado directamente a la cavidad o a las paredes que protegen la cavidad, y ese pues es el peritoneo parietal. El otro peritoneo, la otra parte que se adosa o que cubre la víscera, ese es el peritoneo visceral. El peritoneo parietal pues forma un saco, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, parietal y visceral. Pues el peritoneo parietal forma un saco que cubre de forma continua las paredes del abdomen. O sea, él se adosa completamente a las paredes del abdomen. Este saco es completamente cerrado. Aquí dice saco. Yo les diría es una bolsa, así sin tanta cosa. Es una bolsa que envuelve los intestinos. El intestino, pues, cuando... No, ustedes no van a hacer eso, pero yo sí lo hice. Yo ya les he contado que por metido aprendí a preparar cadáveres y aprendí a hacer disecciones. Por eso no soy tan tullido con la cirugía. Aprendí a hacer disecciones, y eso pues me abrió puertas para trabajar en universidad y ser docente aún de algunos de mis compañeros que dejaron anatomía 1. Bueno, entonces eso me permitió a mí trabajar, pero también me abrió la puerta para poder preparar cadáveres. Yo también ya les he contado, no vengo de una familia con posibilidades económicas, yo me tenía que rebuscar por donde fuera. Entonces comencé a preparar cadáveres, trabajaba para la funeraria de Guatemala, la funeraria de la Florida, y me pedían a veces me pedían mi ayuda, yo cobraba caro, eso sí. Pero era más que todo preparar cadáveres cuando lo iban a velar 3-4 días, que tenían que esperar que viniera el familiar de Estados Unidos. Entonces ahí me llamaban para poder hacer una preparación de un paciente y que no se descompusiera y durara pues un buen rato. Dábamos una garantía de 7 días lo más. Entonces lo que les quiero contar es que cuando la técnica pues es abrir de tajo al paciente, ¿verdad? De lado a lado, no de lado a lado, no es así,
se abre pues por completo el abdomen, se abre por completo el tórax, y se sacan las vísceras. Entonces es como se llama, muy, muy interesante, pues como hay una bolsa cubriendo completamente el intestino. Y casi siempre así la agarrábamos, como una bolsa, ¿verdad? Y bien resistente. Y ahora, como está adosada a las paredes, pues cuesta arrancarla, por decir así, sin dañarla. Pero sí es una bolsa. Entonces, eso se mete en bolsa y eso se entierra aparte, ¿verdad? Porque eso es lo que se descompone, eso es lo que hace que los cadáveres, pues, se apesten, se descompongan, pues, porque los gases y todo lo que queda guardado, ¿verdad? Cuando uno muere, queda en las vísceras huecas, estómago, intestino, y eso, pues, termina como dice la gente, se explota. Y no es eso, sino que se inflama, se llena de bastante gases, ya no hay capacidad, pues, de, de seguir conteniéndolo, pues, y termina, pues, dañando las estructuras internas, se revienta, como dicen, y es un olor horrible. Pero bueno, no es esa la clase. Entonces, decíamos, pues, que forma un saco completo, pues, que está adosado continuamente a la pared a las paredes del abdomen, de los músculos de que hemos hablado, y es un saco completamente cerrado en los hombres. Ojo eso, es completamente cerrado en los hombres. En las mujeres no. En las mujeres tiene dos orificios. Esos orificios son para la comunicación de las, ¿cómo se llama? De las trompas uterinas. Entonces, para esa comunicación es que hay unas perforaciones en el peritoneo. Esas perforaciones dan comunicación hacia el exterior, o sea, no al exterior, afuera del cuerpo, sino hacia el exterior del peritoneo, porque así se recuerdan, el peritoneo, mejor dicho, la pelvis falsa, realmente no tiene estructuras propias de la pelvis. Las estructuras propias de la pelvis, que son la terminación del aparato digestivo, aparato, ¿cómo se llama? Urinario, y los órganos reproductores, esos están en la pelvis verdadera. En la pelvis falsa, prácticamente lo que tenemos solo es contenido del abdomen, peritoneo. Entonces, como el útero es el que está en anteversión y está más externo, por decir así, él pues necesita esa comunicación hacia el exterior para pues hacer su trabajo, el trabajo que hace el útero, ¿cómo se llama? Liberar pues los óvulos, y que estos óvulos viajen, ¿verdad? Sean, como decimos, cachados pues por las fimbrias, y luego viajan al interior, y bueno, lo que ustedes conocen. Entonces es una forma de comunicarse con el exterior y también de recibir irrigación y drenaje por parte de las estructuras encargadas de eso, arterias y venas, que están a nivel pues de la pelvis, de la pelvis. ¿Qué más? Entonces esa es una característica importante. A veces se dice completamente abierto en las mujeres. No, es semiabierto o semicerrado, es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente. Y tenemos esa comunicación entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal, es el que está en contacto directo pues con la parietal, con la pared, como lo vemos aquí. Vean el peritoneo parietal, el que está completamente adosado a la pared, y el peritoneo visceral es el que se encarga pues de cada una de las vísceras, está adosado a las vísceras. Entre ellos pues se encuentra el líquido acítico. El líquido acítico pues es un líquido que permite el movimiento. Todos sabemos que las tripas se nos mueven, los intestinos están sueltos realmente ahí. Sí tienen algunas fijaciones, eso sí es verdad, pero principalmente el intestino delgado tiene bastante movilidad. Entonces esa movilidad y todo ese peristaltismo, que es el movimiento del estómago, de los intestinos,
es permitido gracias a ese líquido asítico, porque pues acordémonos que el visceral está adosado a los intestinos. Pues al moverse, si no hubiera ese líquido, tendría roce con el peritoneo parietal. Entonces el líquido asítico da esa capacidad de que el peritoneo pues se mueva uno pues con otro. Luego tenemos, hablando sobre el espacio retroperitoneal, ¿verdad? Que es la zona que queda por detrás. Eso lo explicaron hace poco muy bien. Y en ese espacio es donde encontramos pues los riñones, las glándulas suprarrenales, es que vamos a encontrar como parte externa del peritoneo, es el espacio retroperitoneal, siempre pues delimitado pues por las fascias endoabdominal pues y la fascia transversal, y si nos acordamos pues también nos ayuda a delimitarlo, que no, ahí sí no. La fascia toracolumbar no, la fascia toracolumbar es muscular principalmente. Entonces nos habla también de un meso. El meso es una proyección del peritoneo visceral. El meso es el que, por ejemplo, adosa, une o lo mantiene pegado a la pared posterior, a los intestinos, ¿verdad? Ese es el meso, el que lo mantiene adosado pues a la pared pues tuve que contestar una llamada. Entonces, ¿en qué iba? Me perdió la idea. Estaba hablando del meso, o sea, el meso son proyecciones del peritoneo que permiten pues que se adose los intestinos o no sé qué palabra decir, pero decir así, los une a las estructuras posteriores, músculos, huesos, ¿verdad? Para que tengan pues para mantener pues cierta ubicación y en la cavidad, más que todo pues en el intestino delgado es el que más tiene, ya lo vamos a ver más adelante. La cavidad peritoneal pues nos habla ahí también, pues ya lo hablamos, es lo que envuelve el peritoneo parietal, eso envuelve a la cavidad peritoneal, o mejor dicho, él es el que provee la cavidad peritoneal, el saco, la bolsa en sí. Y el líquido peritoneal, pues del que hablábamos, que es el líquido que está entre las capas de peritoneo parietal y peritoneo visceral, que tiene una función como todos los líquidos que hemos visto que están entre mesotelios, porque es un mesotelio también, igual que los que vimos en el pericardio y lo que vimos en las pleuras. Es el líquido peritoneal, o también llamado líquido asítico. Cuando este líquido peritoneal por diferentes patologías aumenta, por ejemplo en problemas de hipertensión de la vena porta, problemas de cirrosis, más que todo en la cirrosis se da por la misma situación de problemas de la vena porta, problemas también a nivel de los riñones, este líquido aumenta. Y ese aumento se llama ascitis, así se llama ascitis. Guarden ese nombre, porque se lo voy a preguntar. Se llama ascitis y hay que drenarlo. La forma de drenarlo, pues se hace una punción, ¿verdad? Se hace una punción sobre el abdomen, en el abdomen, y buscamos lugares donde tenemos certeza que al introducir una aguja no vamos a llegar a puncionar un hígado o vamos a puncionar un estómago. O sea, no lo vamos a hacer, por ejemplo, sobre la línea media, no. Casi siempre se buscan lugares de las líneas paramediales, ¿verdad? La línea medio clavicular, por ejemplo, se utilizan y en esa zona se hace pues la punción. El paciente se tiene en decúbito dorsal y se busca la zona donde creemos que no vamos a dañar, ¿verdad? Se introduce una aguja, se utilizan jeringas grandes, jeringas de Gullón, le dicen algunos, donde introducimos la aguja, y se utilizan agujas bastante gruesas, calibres ahí como por el
por el 16, por el 14, porque el calibre de las agujas a medida va disminuyendo, va siendo más grueso. Y a medida va aumentando, va siendo más delgado. Por ejemplo, la aguja de niños son calibre 22 o calibre 24. Para neonatos es un calibre 24. Para ¿cómo se llama? Para poner un suero, utilizamos jeringas, no estoy diciendo jeringas, es aguja, perdón. Aguja, las jeringas no tienen si tienen graduación, depende de la capacidad. 3 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, ahí esa es cómo se miden. Pero la medición de la graduación de las agujas pues es diferente, va en frames, se llama. Entre menos puntaje, entre menos valor es más gruesa, entre más valor es más delgada. Las agujas que utilizamos, por ejemplo, para puncionar, sacar sangre, ¿verdad? Para extraer una muestra, son agujas número 18. Las que usan, que ya son catéteres, que van igual, las que se usan pues para transfusión, para sacar sangre o para transfundir a un paciente, son calibres un poco más gruesos. Soy sincero, no me acuerdo qué calibre es. Sí les digo que son más gruesos. Ya mi esposa ya me ha dicho, pero siempre se me olvida qué calibre son. Acuérdense que nosotros no nos metemos el médico no se mete en lo que es una transfusión. Eso es ya del técnico, del licenciado en laboratorio clínico y específicamente el que se encarga de banco de sangre. Entonces, pues se utiliza una aguja que 18, se utilizaría tal vez una 16, una 14, para poder hacer la punción y extraer. Este líquido es rico en proteínas, este líquido es rico en proteínas como la albúmina. En esta zona tiene mucha grasa también y en algunas situaciones puede estar infectado. Bueno, pero también esa capacidad que tiene el peritoneo de soltar ese líquido, soltar ese aumento de líquido y lo tira hacia la cavidad pues peritoneal, también se aprovecha para a veces poder extraer algunos tóxicos, para que pueden estar circulando en sangre y que son por la falla de la circulación, porque por falla de circulación es que ocurre la ascitis. Cuando falla la circulación, en la ascitis, pues en el líquido que se encuentra ahí es rico en todo, nutrientes y también en tóxicos. Entonces eso es lo que se aprovecha en la diálisis peritoneal. Ese espacio es el que se utilizan los nefrólogos para poder hacer el intercambio. Por un lado se le están introduciendo al paciente nutrientes y electrolitos y por el otro se le están sacando. Entonces se utiliza esa capacidad pues que tiene el peritoneo y esa situación ahí de la cavidad peritoneal. Bueno, sigamos. Esta diapositiva es para eso, para que veamos. Esto es peritoneo visceral. Él está adosado a los intestinos, ¿verdad? A las partes del tubo digestivo, y el que está adosado a la pared es peritoneo parietal. Entonces por eso decimos que se hace un saco. Aquí no, esta sería una parte del saco, pero el saco pues llega hasta abajo y luego hasta arriba, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante eso. Las diferentes, esta diapositiva está bonita porque nos enseña las capas de las que vimos. La piel, ¿verdad? Que era la más externa. La célula subcutánea, que es o fascia superficial, como dice aquí, que es la capa de grasa, que es la de Camper, y la capa membranosa, que es la de Scarpa. Abajo pues tenemos la capa muscular, donde encontramos los músculos de la pared, los cuales ya conocemos, y las aponeurosis, y también las fascias internas, la fascia transversalis, que está pegada a los muslos, y la fascia endoabdominal. Aquí no sale la endoabdominal, parece, no sale la fascia endoabdominal. Luego pues tenemos la fascia extraperitoneal, que es esta que va acá, que es la grasita que está acá. Esa fascia extraperitoneal es la que
nos delimita al final pues el retroperitoneo, que también se llama espacio extraperitoneal. Y luego tenemos el peritoneo parietal adosado a estas estructuras que ya describimos, y el peritoneo visceral adosado al intestino. Esta unión, esta zona, son proyecciones del peritoneo. Este es un meso del que les hablaba por allá. Meso, no menso. Oye. Lo mismo, la fascia extraperitoneal es esta zona de acá. Y aquí pues ya sabemos que está el espacio extraperitoneal. Peritoneo. ¿Cuál es la función del peritoneo? Lubricación, gracias a su líquido acítico o líquido peritoneal. Protección, pues ya sabemos que está protegido gracias a él. Y la absorción. Función que utilizan pues los nefrólogos, porque es una membrana, al fin de cuentas es una membrana, y las membranas pues tienen esa capacidad o dejar pasar algo o permitir, o mejor dicho, absorber algo. Es permeable, ¿verdad? Es una membrana pues permeable, pues el peritoneo absorbe fácilmente y puede eliminar agua, puede eliminar electrolitos que pueden estar en aumento. La superficie, eso es importante, la superficie ¿cómo les puedo decir, hombre? Todo el espacio de la cavidad peritoneal, todo ese espacio donde está el líquido acítico llega a medir hasta 1.7 metros cuadrados, o sea, es grande ese espacio. Ese espacio pues se utiliza pues más que todo en nefrología. Defensa, ¿verdad? Bueno, es que hablamos de las funciones, ¿verdad? Su defensa contra, bueno, si no lo dije, la protección o la defensa es ante algunas infecciones, por ejemplo. Él nos ayuda, él también ayuda a actuar pues como una barrera, es otra función, que actúa como una barrera. En los pacientes mayores, en los niños no se da, pero en los pacientes mayores el peritoneo puede tener la capacidad de englobar el visceral, ¿verdad? De englobar una estructura que está inflamada, lo que pasa en las situaciones de apendicitis. Ya se ha visto el caso de pacientes con un sistema inmunológico nítido, en los cuales el paciente pues puede presentar toda la sintomatología de una apendicitis, pero a la hora pero no termina en cirugía porque no avanza el cuadro clínico. El paciente pues súbitamente desaparece el dolor, desaparece la fiebre, aparece la vía oral normal, puede tomar líquido, ya no vomita. Entonces uno dice pues fue falsa alarma, pero también puede ser el caso de un plastrón. Se llama plastrón apendicular, es cuando el peritoneo tiene la capacidad pues de englobarlo, y si lo logra englobar lo aísla por completo. A eso se le llama que enfrió la apéndice, y con el tiempo pues va a volver a doler y pues hay que operarle. Y ahí nos dimos cuenta que era un plastrón apendicular. Entonces llevamos dos: lubricación, protección, absorción. Ya vimos esa otra función. ¿Qué otra? Bueno, aquí me falta, pues no, lubricación, protección, absorción. Y también tiene la de irrigación. Él es altamente irrigado. El peritoneo tiene una irrigación excelente. Entonces también tiene esa función de irrigación, porque por medio de él transcurren arterias y venas. Por medio de él se alcanzan a las vísceras que necesitan esa irrigación. Y también es un medio de fijación. Esto a través de los mesos, como ya lo decíamos, es un medio pues de fijación y de sostén también pues de las vísceras. Más que todo pues cuando se engruesa, formando un tipo de ligamentos, ¿verdad? Que lo vamos a ver, que son los mesos. Vamos a ver, hay un mesogastrio, hay un mesotransverso, hay un mesenterio, ya lo vamos a ver. Entonces son 5 funciones: lubricación, protección, absorción, ahí ya tenemos 3, irrigación y
fijación. Son 5, no 3, ahí hay 3 nada más, son 5. Son 5 las que están. Aquí, por ejemplo, se puede ver esto representa las cavidades peritoneales, que es donde está más separado, más libre, pues el diafragma. Inervación, solo, como hemos visto, el externo es el que tiene inervación, o sea que ese es el doloroso. Tal es el caso también que el dolor que nosotros referimos a nivel abdominal por una apendicitis, por una colecistitis, por un retorcijón, por una comida que nos cayó mal, porque el colon se inflamó, no sé qué más. El que duele es el peritoneo parietal. Las tripas, los intestinos, no tienen receptores del dolor así como tienen los otros órganos. Ellos solo tienen receptores del dolor para la distensión, solamente. Para otro registro otro registro no lo pueden hacerla. No lo puede hacer la inervación que tiene el intestino. Entonces, el dolor, realmente como dolor por alguna situación al interior de los intestinos, es gracias al peritoneo parietal. Pero bueno, no lo dejamos para adelante, nos vamos a enchivolar. Es como dice ahí, pues muy sensible al dolor y es inervado por nervios tóraco-abdominales y lumbosacros. Sigamos. Entonces, aquí para recordar, peritoneo visceral, el meso, que aquí sale como mesenterio, y el peritoneo parietal. Así se adosa el peritoneo visceral a la víscera en cuestión. Y lo que está pegado o unido a la pared abdominal interna, pues ese es el peritoneo parietal. Quiero ver qué me hizo falta aquí. Bueno, lo del espacio, sí, aquí, esta zona de acá. Esto es el espacio, ¿vea? Entre ellos, ¿vea? Es donde se encuentra, pues por eso lo veíamos allá que es un poco menor, ¿vea? Por supuesto aquí porque se ve así, pero pues todo esto está completamente adosado, ¿vea? Entonces lo que permite el movimiento entre ellos es el líquido peritoneal. ¿Qué más? Bueno, que todas las vísceras están suspendidas gracias a este mesenterio, que ya vamos a ver que son pliegues pues del peritoneo, que pueden ser intraperitoneales o también pueden ser extraperitoneales. Ya vamos a ver una diapositiva que nos va a explicar esa situación. Sigamos. En esta diapositiva, pues el objetivo es observar eso que ya hablábamos de la bolsa peritoneal. El peritoneo pues se extiende por sobre todas las estructuras viscerales, como podemos ver aquí, y llegando pues hasta la pelvis. Y esto que vemos aquí es lo que les decía, se llama mesenterio, es el que sostiene el intestino delgado y lo une pues a la pared posterior. Existe una zona que se llama transcavidad de los epiplones, o también pues la bolsa pues omental, como lo vemos acá, que es un espacio cerrado que queda posterior al hígado, anterior al páncreas, posterior inferior al hígado, posterior al estómago específicamente. Es esta zona pues de aquí, que más adelante lo vamos a hablar, pero me interesa pues que lo vayan viendo, ¿verdad? Que vayan viendo estas estructuras. Entonces todas estas son proyecciones del peritoneo, al igual pues que esta que vemos en esta zona de acá. Quiero ver qué más. Y el mesenterio, hay un mesocolon, aquí está, mesocolon transverso, que es hay un
se llama mesocolon porque es un meso, o sea, es una proyección mesotelial que agarra, les iba a decir, que se encarga de fijar pues a la porción transversa pues del colon, siempre pues a la pared posterior. Pero lo que querían ejemplificar es que es una bolsa. Es una bolsa pues que contiene el interior de todas las vísceras pertenecientes al sistema digestivo. Los que están ya posteriores pues ya es los riñones. Eso lo vamos a ver después. Bueno, sigamos. Existe pues una gran cavidad que aquí digamos se observa un poco mejor. Se han quitado algunas asas o solo se han dejado las que están fijas, por decir así, y existen pues dos cavidades. La gran cavidad, que es la cavidad peritoneal, como acabamos de describir, que es esta que está acá, la cavidad peritoneal, que como dice ahí, pues esta va desde el diafragma hasta el piso pélvico. Ojo, estamos hablando de el piso pélvico, pero de la pelvis falsa. ¿Verdad? Entonces, luego tenemos otra más pequeña, que es esta que está acá, en esta zona de acá, que es la bolsa omental o cavidad menor, porque la otra, pues la cavidad peritoneal se conoce como cavidad peritoneal o cavidad mayor, o gran cavidad, perdón, y la otra pues es la cavidad menor o pequeña cavidad. Me gusta más usar cavidad menor, pero realmente pues mejor se utilizamos el término de bolsa omental, y es esta que está en esta zona, como vemos ahí, pues posterior al estómago, arriba del colon transverso, posterior inferior al ¿cómo se llama? Posterior inferior al hígado, anterior al páncreas. Esta es la bolsa omental. Entonces, vamos a decir que en la cavidad mayor o en la cavidad peritoneal, pues ahí es la que se supone y bueno, y se ve, ¿verdad? Es la que tiene el mayor espacio. Esta pues fácil, ver que se extiende desde el diafragma y llega hasta el piso de la pelvis, falsa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y ¿qué podríamos decir más de ahí? Sí, que llega hasta la pelvis falsa y que contiene pues todas las vísceras abdominales. Siento que me falta algo y no me acuerdo ahorita, pero bueno, ahí lo investigo. Luego pues la bolsa omental, que estamos hablando de esta, que aquí está representada con ese color azul o celestito. Esa es una subdivisión, por decirlo así, pues, pero más pequeña, más reducida, como decía, posterior al estómago, posterior inferior pues al hígado, y tiene una comunicación, porque sí, hay una comunicación específica entre esta cavidad menor y la cavidad mayor, y esa comunicación es a través de un orificio que anatómicamente pues decimos agujero epiploico, pero el nombre pues es el hiato de Winslow. En cirugía se utiliza esa palabra, hiato de Wilson, así se utiliza. No se usa eso de agujero epiploico, sino que se le dice así, el hiato pues el hiato de Winslow. O también el orificio omental es otro nombre que puede tener, ¿verdad? Entonces hay una comunicación pues entre la bolsa mayor y la bolsa menor. Específicamente, ya queriéndolo ver en esta zona de aquí tenemos el hígado, aquí tenemos la vesícula. Esto es esta zona de aquí pues es el estómago. Aquí tenemos el duodeno, la primera porción del duodeno. Entonces, en esta encrucijada, en esta zona de aquí, entre
el duodeno, la primera porción del duodeno, el hígado, la vesícula, específicamente ahí se encuentra el yato de Winslow. No es un agujero evidente, visible, pues a simple vista, no. Cuando se está operando a un paciente, pues uno quiere evidenciar, por ejemplo, como les pudiera decir, vaya en problemas de traumas cerrados de abdomen, y que ha habido lesiones, por ejemplo, del duodeno, una lesión del estómago, y se sospecha que pudiera haber una lesión pues del páncreas. Se introduce el dedo por ahí para llegar a la zona y tener visibilidad o tratar de evidenciar si hay sangre, vea, libre en esa zona, pues, y eso ya nos da la idea de que hay una lesión, vea. Entonces, pues, pero se introduce el dedo, entonces por ahí es que se hace ¿cómo decimos? Por ahí se hace la maniobra, por decir así, ¿verdad? Se busca esa encrucijada y pues se introduce el dedo y ahí encontramos el yato de Winslow. Sigamos. O agujero epiploico o agujero mental, el que quieran, es válido. Específicamente, vea, donde encontramos ese orificio, que es aquí, estamos hablando de este es un corte transversal a nivel pues del estómago, estamos hablando del cuerpo del estómago. Aquí no les puedo decir yo exactamente qué parte del hígado es, pero imaginemos es el cuerpo del estómago donde se ha hecho el corte. Entonces, la forma de llegarle, como les decía, es a través de una maniobra por abajo de esto. O sea, prácticamente es rodeando con el dedo el pedículo hepático, ¿verdad? Donde encontramos pues la arteria, la arteria hepática, la vena biliar, la vía biliar y la vena porta. Entonces, rodeando con el dedo esa zona, tendremos acceso al orificio mental o el orificio de Winslow. Entonces, aquí vemos, esta es la bolsa omental, o también pues llamada transcavidad de los epiplones. A mí me gusta más ese nombre, por eso me lo voy a decir, vea, aunque pequeña cavidad, pues es lo que sale hoy más nuevo. Me gusta más transcavidad de los epiplones, como que aparenta a uno que le costó más aprenderse el nombre. Bueno, entonces, para que evidenciemos cuál es el orificio, es una zona, y esto pues es una bolsa igual que la anterior, igual que la bolsa que ¿cómo se llama? Que la cavidad cavidad peritoneal, ¿verdad? Es igual, nada más que esta es más pequeña. Todo esto que está acá, y son las estructuras las que están contenidos, es el saco peritoneal. Esta es la cavidad peritoneal. El saco peritoneal ya sabemos que es entre el ¿cómo se llama? Entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, pues ahí se forma el saco peritoneal, y lógicamente lo que queda en medio pues es la cavidad peritoneal, y ahí es donde encontramos el líquido ascítico. Entonces, esa es la bolsa, ese es el saco peritoneal, y esta es la bolsa omental o la transcavidad pues de los epiplones. Estructuras a considerar pues también ahí, pues, la arteria aorta y la vena cava inferior. Ojo, aquí prácticamente nos dio el punto del corte, es a nivel de T12, la torácica 12, a ese nivel. O sea, en la transición de tórax a abdomen, ahí es donde nos está mostrando la zona. Entonces, aquí lo que me interesa de esta clase de esta diapositiva, es identificar qué estructuras están anteriores al orificio de Winslow y qué estructuras están posteriores al orificio de Winslow, cuáles son superiores y cuáles son inferiores. Aquí podemos ver cuáles son las anteriores. Las anteriores son la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar, o la vía biliar, como dice ahí. ¿Cuáles son posteriores? Aquí la tenemos. La posterior es la vena cava inferior. Aquí no vamos a ver cuál es superior, pero allá más o menos lo vimos. La parte superior es el lóbulo caudado del hígado. Ya vamos a ver el hígado y vamos a ver cómo se divide. Entonces, lo que le hace el techo, por decir así, si volvemos a esta diapositiva, aquí
vamos a ver si este es por donde tenemos que introducir el dedo para encontrarlo. Entonces el techo es el hígado, pero específicamente tenemos que decir que es el lóbulo caudado del hígado. Luego tenemos que la parte inferior es la primera porción del duodeno. Volvamos a la anterior y entonces ya vemos que el piso o la parte inferior es la primera porción del duodeno. Anterior, el pedículo hepático, arteria hepática, vena, porta y la vía biliar. Posterior, la vena cava. Superior, el techo es el hígado, específicamente el lóbulo caudado. Inferior, el duodeno, específicamente la primera porción del duodeno. Espero que quede claro, jóvenes. Fíjense que estos detalles anatómicos no se tomaban en cuenta antes como para una clase de anatomía, porque realmente la función de conocer esto es en cirugía, pero es mejor ir afianzando ya conocimientos desde ahorita para que no sea difícil esa cirugía. No vayan a pensar y a creer que cirugía es anatomía y que van a aprender a coser, porque con esa idea llegué yo y el primer examen me fue de la patada. Yo sabía anatomía, pero anatomía descriptiva, y esta cirugía es otro pisto. Entonces, no vayan a pensar, no se vayan a ir como dicen en la chicagüita. Es otra cosa, o sea, traten de afianzar lo más que puedan la anatomía ahorita. La anatomía macroscópica les va a servir grandemente en toda la práctica médica. Eso se los digo por experiencia. En toda la práctica médica les va a servir. Cuando el paciente le dice me duele aquí, si ustedes aprendieron bastante bien la anatomía macroscópica descriptiva, la anatomía de superficie, ustedes van a identificar qué posible órgano está hablando el paciente. Según la sintomatología, ubicarse en el espacio tridimensional de una cavidad abdominal o de una cavidad torácica. Ya no digamos de una posible geografía de un nervio, vea cómo se discurre a través de un miembro, cómo emergen a través de los forámenes intervertebrales a nivel de la columna, qué nervio puede estar comprometido con X dolor de un paciente, con X lesión en la cara del paciente, en fin. Entonces, todo eso, ese conocimiento ustedes tienen que tenerlo muy fresquito, siempre en su mente, porque la base del diagnóstico es la anatomía. No es porque yo de la materia y me quiera dar a entender de que mi materia es la cachimbona y yo soy cachimbón por eso. No, sino que es muy importante. Ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Ahorita tómenmelo así como un comentario, pero ustedes se van a dar cuenta qué trascendental es conocer anatomía. ¿Cuántas veces hay que regresar a volver a leerla o a estudiarla para comprender algunas situaciones de las patologías de los pacientes? Y de aquí para allá van a ir viendo que todas las materias tienen que ver con cierta parte de la anatomía. Fisiología tiene que ver, química, ¿cómo se llama esta? Bioquímica, sí, bioquímica, o química, no me acuerdo, se me ha ido ahorita el nombre, bioquímica. Luego pues fisiología, anatomía patológica, patología, de qué más, bueno, tantas, ¿verdad? Entonces ustedes se van a dar cuenta de eso, de que traten de afianzar las cosas. Bueno, sigamos. Les había hablado de lo de que era la ascitis, y es esto, ¿verdad? El acúmulo de líquidos del abdomen, pues normalmente así es, o sea, la cavidad abdominal, cavidad peritoneal, así es, no hay líquido, sí, claro, ya sabemos, pero es bien poco, 1.7 parece que decía, no, esa es la extensión. La verdad que la cantidad, bueno, ahorita no me acuerdo, yo creo que es un dato que no lo leí, ya lo voy a averiguar, y ahí se lo digo. Entonces, aquí hay líquido ascítico, ¿verdad? En esta zona como normal, o líquido peritoneal, pero cuando hay líquido ascítico aumentado, pues es lo que llamamos como ascitis. El paciente pues le cuesta respirar, al paciente no tolera el decúbito dorsal, el paciente solo parado puede pasar, sentado le incomoda, como dice él, le corta la respiración. Es evidente la distensión abdominal,
no es no es una situación de gordura, se nota muy bien que hay líquido libre en esa cavidad. Uno puede, le hace el signo ¿cómo que se llama? El signo del peloteo, no le da golpecitos con los dedos, ¿verdad? Con sus dedos, con su dedo medial, permítanme. ¿Dónde está? Ya me perdí. Aquí está. Uno da golpes específicos. ¿Dónde está mi dedo? Me sale. Aquí estoy. No, espérenme. Correcto. O sea, yo soy derecho, ¿verdad? Con este dedo, pues imagínense que este es el abdomen, entonces se le hacen golpes así y uno siente como hay un peloteo, como hay un rebote, como el agua se regresa. Hay otro signo que se llama el signo de la marea o de la ola, no me acuerdo muy bien. Se pone una mano en un lado de la barriga de este paciente, del abdomen de este paciente, y en el lado contrario también se le dan golpes, ¿verdad? No es así. Yo he visto algunos que hacen esto y no. Son golpes como un tecleo y se siente el rebote en la otra mano, y esa es una señal pues de ascitis. Sí, eso. ¿Qué pasó? Veamos entonces lo que les hablaba de los pliegues peritoneales. Ya hablamos de peritoneo parietal, visceral, pero también es bueno que hablemos de los pliegues peritoneales, o sea, extensiones de este peritoneo. Existen extensiones del peritoneo, como los ligamentos, que vamos a ver cuáles son los ligamentos, los omentos, también es otra cosa, y los mesenterios. De estos ya hablamos un poquito, o los mesos, como decían en aquella diapositiva, los mesenterios. Por ejemplo, hablando de los ligamentos, veamos que en la pared, pues, permítanme aquí, me trabo esto. Ajá. En la pared anterior, peritoneo, del peritoneo, o sea, en la zona anterior del peritoneo, encontramos varios ligamentos. Algunos, pues, que vienen a ser remanentes, pues, del desarrollo embrionario. Como dice ahí, son 6 ligamentos los que encontramos a nivel, pues, de la cara anterior o de la pared anterior, pues, del peritoneo. Tenemos algunos ahí a consideración, por ejemplo, el ligamento falciforme, que es este que vemos aquí. Ligamento falciforme, este que tenemos aquí arriba, pues, es el diafragma. Entonces el ligamento falciforme está aquí casi partiendo en dos, ¿verdad? Al hígado. Ese es uno. Es una referencia visual que se tiene, pues, para dividir el hígado en dos, en los lóbulos izquierdo y derecho. Este ligamento, pues, fija el hígado con la pared anterior del abdomen. Viene a ser, pues, como un repliegue en el peritoneo, y nos sirve, pues, como punto de referencia para dividir en dos el hígado. Luego tenemos el ligamento redondo, este que está acá, ligamento redondo del hígado, que procede de la obliteración. Obliteración quiere decir la obstrucción y prácticamente y posterior cambio de estructura de lo que fue, pues, la vena umbilical, la vena que nos permitió nutrirnos a través de la placenta y que era la conexión entre la mamá, nuestra madre, y nosotros en nuestro periodo fetal. Entonces esa es la vena umbilical. Pero ya en nosotros, el adulto, pues, bien, el niño también, si recién nacido, pues, al nomás hacer el corte, ¿verdad? Del cordón umbilical, pues, queda ya sin riego sanguíneo, y eso comienza a
a obliterarse, como dice, a taparse y a degenerarse en un ligamento, a convertirse en un ligamento. Entonces, este une el hígado a la zona umbilical de la pared abdominal anterior. Viene a ser como un soporte, ¿verdad? Como uno de los vientos, digamos, para que el hígado se mantenga fijo. O sea, se mantiene fijo arriba, pero lo ala hacia abajo, y eso le hace mantener, pues, ¿cómo se llama? La posición que el hígado tiene al interior, pues, de la cavidad abdominal. Permítanme. De la cavidad abdominal, permítanme. Y luego, pues, vemos el pliegue umbilical medio, que esto viene a ser, pues, una persistencia del uraco, que es una estructura, pues, propia del desarrollo embrionario. Creo que eso se ve mejor en la siguiente. Bueno, sí, es aquí. Esta que está acá, el uraco, ¿verdad? Entonces, esta es la persistencia, pues, del uraco, como decimos ahí. Sigamos, permítanme. Ojo, que esto lo estamos viendo. Esta es la pared anterior, pero aquí hemos quitado, pues, por completo las estructuras viscerales para poder ver estos pliegues, porque acuérdese que son pliegues de la pared anterior del peritoneo. Ojo con eso. Son pliegues de la pared anterior del peritoneo. Aquí hay un error en esta, pero se lo voy a decir cuando ya volvamos. Entonces, en la cara interna, en la pared anterolateral, pues, una diapositiva que tomé por ahí, cubierta por peritoneo parietal. La porción, bueno, aquí quiero hacer una pausa. Allá dice 6, son 7. Oyen, jóvenes, son 7 pliegues peritoneales. Ojo con eso, son 7. Pónganle cuidado. La porción infraumbilical, pues, tiene varios pliegues peritoneales. Son 5 en total. Estos son de la pared de la infraumbilical. O sea, estos están por abajo del ombligo. El redondo y el falciforme que ya vimos, estos están, pues, lógicamente por arriba del ombligo. O sea, es en la parte cefálica del peritoneo. Entonces ahora vamos a ver estos que están por debajo del ombligo. Tenemos el pliegue umbilical medio, que este es único, es impar. Este cubre el ligamento umbilical medio, que es el resto del uraco del que estábamos hablando, y va del vértice de la vejiga al ombligo. Ojo, estos puntos son los importantes. ¿De dónde va? Del vértice de la vejiga al ombligo. Luego tenemos otros que son pares, los pliegues umbilicales mediales. Estos cubren los ligamentos umbilicales mediales, que es resto de las arterias umbilicales fetales. Siempre hablando del cordón umbilical y lo que queda por dentro. Luego tenemos los pliegues umbilicales laterales. Estos cubren los vasos epigástricos inferiores. Estos sí ya están, los tenemos ahora, los tenemos como parte de nuestro cuerpo, los vasos epigástricos inferiores. Estos, pues, son puntos de referencia, y espero que se acuerden de dónde. Son puntos de referencia, pues, que encontramos en la pared abdominal. Entonces, ellos, pues, vienen a ser como una cubierta que le están dando resguardo a estos pliegues, a estos vasos, epigástricos inferiores. Y es parte de pliegue umbilical, pues, lateral. Aquí tenemos 5, más los 2 que ya vimos, falciforme y redondo. Ahí tenemos 7. Entonces, son 7 pliegues peritoneales, no 5, no 6, como dice allá. Ojo con eso, lo estoy corrigiendo. Y dan en el examen, está corregido, joven. Los ligamentos, aquí para tener una idea de lo que acabamos de hablar. Tenemos el umbilical medio, que es por persistencia del uraco. Los ligamentos umbilicales mediales, que le dan
que vienen a ser parte de las venas y arterias umbilicales que existieron durante la vida fetal, y los ligamentos umbilical lateral, que como vemos aquí le dan resguardo. Aquí están los pliegues epigástricos. Entonces ellos aquí hemos quitado parte del pliegue para poder ver que por detrás, bueno, aquí sería anterior, encontramos esos ¿cómo se llama? Esos vasos epigástricos, que ojalá se acuerden que tienen que ver con uno de los límites del triángulo de Hasselbalch. Entonces aquí tenemos uno aquí, otro al otro lado. De este también tenemos uno aquí y otro al otro lado. Aquí está en esta zona de acá, este está en esta zona de acá, y el medio, aquí tenemos 5, y aquí tiene el ligamento redondo, que aquí está mal. El ligamento redondo es este que está aquí, es la vena umbilical, la ex vena umbilical, y este que está señalando realmente es el ligamento falciforme. Espero que esto se haya comprendido, chicos. Bueno, sigamos. Pasamos a la parte de los omentos. Los omentos, pues como lo vemos, bueno, algo que quiero que nos quede claro: función de los pliegues, pues es unir estructura, fijar estructura, proteger estructura. Esas son funciones de los pliegues. Ahora pasamos a los omentos. De estos omentos tenemos dos: el omento mayor y el omento menor. Como su nombre lo dice, pues uno es más grande que el otro. Vienen a ser como delantales. Aquí se está señalando pues el omento mayor, y aquí adentro tenemos el omento menor. El omento mayor va de la curvatura mayor del estómago pues hacia abajo, que tenemos en esta zona de aquí. Entonces ese es el omento mayor, es un pliegue peritoneal en forma de delantal, como estamos viendo ahí, y va desde, digamos que tiene una inserción en la curvatura mayor del estómago y la primera porción del duodeno. Desde ahí se extiende él, o sea, como vemos aquí, curvatura mayor del estómago, y aquí en esta zona encontramos la primera porción del duodeno. Desde ahí para abajo encontramos el omento mayor. Digamos que de ahí, perdónenme, joder, ocupo café. Desde ahí cuelga, así literalmente cuelga como un delantal, porque esa es la forma, como un delantal de las señoras del mercado, sin ofender, ¿verdad? Y pues descansa sobre el colon transverso y sobre las asas del yeyuno y del ilio en la parte inferior. Ahora, en la parte posterior, esa no la tengo aquí a visión, en la parte posterior asciende para relacionarse con el peritoneo de la parte superior del colon transverso. O sea, porque ahí hay otro peritoneo que es el mesocolon transverso, pero pues no tiene una comunicación, se encuentra separado, ¿verdad? Se encuentra separado de él, y así pues llega a la pared pues posterior del abdomen. Prácticamente podemos decir que es una membrana fina que contiene siempre bastante, es un cúmulo de grasa, que en algunas personas pues puede llegar a ser bastante considerable. Entonces imagínense, tenemos una capa de celular, una capa de tejido celular subcutáneo, que es la grasa de Camper y Scarpa, que es bastante grande. Luego tenemos otra fascia posterior a los músculos, y de ribete tenemos este delantal de grasa, como que hay grasa hasta para empedrar calles, como dicen la gente. Entonces hay bastante cantidad de grasa, y en algunos pues se nos va a notar más que a otros, ¿verdad? Además, pues entre este doble delantal, porque desciende y luego pues asciende, ahí la gran importancia de esto es que es ricamente irrigado, tiene mucha irrigación, tiene mucho drenaje. Entonces ahí pues, por ejemplo, los vasos que vienen a irrigar parte del duodeno, decimos gastroduodenales, o sea, porque ya abarcamos los dos, discurren por esa zona, ¿verdad? Entonces tanto del lado derecho como del lado izquierdo.
Y como vemos, pues todo esto surge por abajo de la curvatura mayor del abdomen. Este aumento mayor es el que se le conoce como centinela. Me adelanté un poco cuando les hablaba del plastrón apendicular. Allá lo dije como que el peritoneo, específicamente así en general, vea, como peritoneo parietal, visceral, pero no, aquí tenemos que utilizarlo, es en la forma del peritoneo como aumento el que se convierte en ese centinela, ese es el nombre que se me olvidó, es el centinela o el vigilante del abdomen. ¿Por qué? Porque este tiene que ver con que se inflama una zona del intestino. Para el caso, pues vamos a hablar de la apéndice. Entonces, cuando la apéndice comienza a inflamarse por un proceso infeccioso, por un proceso inflamatorio o por lo que sea, pero menos porque comen mucha semilla de ¿cómo se llama? De tomate o mucha semilla de guayaba. Oye, eso es mentira. Muchas veces lo que ha tapado, porque lo que pasa es que se tapa la luz de la apéndice se ha tapado, pero por culiche, por parásitos, ¿verdad? Más que todo por lombrices. Se llaman, ese hallazgo se llama ovillo de gusanos. Entonces, esa es una de las causas más frecuentes. Otra causa también que inflama la apéndice y da problemas, hay que operar inmediatamente, son los fecalitos. Una porción de heces que no subió, que no caminó por el colon ascendente y entonces se descendió demasiado y llegó pues al apéndice, viene pues y tapa su luz y eso pues provoca tanto infección como inflamación. Eso se llama fecalitos. Pero al interior del apéndice se ha encontrado de todo: juguetes, pelo, uñas, esas semillas de tomate y esas semillas de guayaba, por ejemplo, también, ¿verdad? Pero realmente las causas son más que todo infecciosas o causas por obstrucción de la luz de la apéndice. Como dice, el apéndice es un órgano vermiforme, forma de gusano. Eso significa vermiforme, forma de gusano. Entonces, el epiplón mayor, el aumento mayor, lo que hace es envolverla. Envuelve la apéndice, más que todo en esas apéndices que son anteriores al ciego, o están laterales al ciego, o inferiores al ciego, porque el apéndice vamos a ver por ahí que tiene varias posiciones. El aumento tiene la capacidad de envolverlo y aislar ese proceso infeccioso que se está formando, y automáticamente lo enfría. Y si lo enfría, pues el paciente pasa tranquilo hasta otra vez que vuelve a tener una inflamación, y entonces cuando uno lo opera encontramos algo momificado ahí adentro que se llama plastrón apendicular, que prácticamente por eso duele, porque el cuerpo lo reconoce como una estructura anómala o como un cuerpo extraño. Entonces ya se opera y eso se llama plastrón apendicular. Ahora bien, este proceso, este mecanismo no existe en los niños. No existe porque no tienen desarrollado el aumento. Los niños automáticamente comienzan el dolor, pero los dolores son bien leves. Prácticamente el diagnóstico se hace por exámenes, no por examen físico, o sea, por exámenes de laboratorio y tal vez de gabinete, como una ultra, es que se hace el diagnóstico de una apendicitis. En cambio, en un adulto que ya tiene desarrollado todo el delantal de grasa, esta grasa reacciona. Esta grasa reacciona porque ha identificado una situación inflamatoria, infecciosa en la proximería, o sea, en lindantes con él, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre esta situación, él traduce y pues nos da la sensación pues de dolor, del dolor anterior. En eso se basa el dolor del examen o la prueba de McBurney, que es la prueba importante pues para diagnosticar la apendicitis pues aguda. Ya las otras pruebas que yo les hablé, ¿se acuerdan? La prueba del psoas, la prueba del golpe de talón, y todas esas pues ya tienen que ver con los músculos posteriores, pero la de McBurney, esa tiene que ver con el aumento. En un niño difícilmente
vamos a encontrar McBurney positivo, porque no tiene aumento prácticamente. Bueno, creo que eso de esta... que creo que quiero que quede claro. El aumento mayor nace en la curvatura mayor del estómago y la primera porción del duodeno. Él cae, llega hasta donde va a llegar y luego dobla y se inserta en el colon transverso. Ojo con eso. Entonces es una, no vamos a decir que es una bolsa, porque este no tiene bolsa, pero sí saber que es una estructura que tiene 2 puntos de inserción y que es un delantal. Eso sí quiero que les quede claro. Bueno, sigamos. Ahora vamos con el epiplón menor, como les decía, o el aumento menor. Así lo vamos a manejar. El aumento menor. Aquí está el aumento menor, el cual va entre la curvatura menor del estómago, que es lo que estamos viendo acá. Esta es la curvatura menor del estómago, y la primera porción del duodeno, también en esta zona. Aquí se origina el aumento menor, ¿verdad? Sí, aumento menor o epiplón menor, como dice ahí. Entonces se extiende no solamente hacia la primera porción del duodeno, también se extiende hacia el hígado, ¿verdad? Tiene esa inserción, así que así lo manejamos. Se inserta se origina, digamos, en la curvatura menor del estómago y tiende a insertarse en la primera porción del duodeno y en parte, pues, del hígado. Pues, al igual que el anterior, que el mayor, pues, es una membrana fina, por supuesto, que continúa con la envoltura, que se continúa con la envoltura de las superficies anteriores y posteriores del estómago. Ahí es donde él, pues, ayuda a su trabajo, a su función, pero tiene las capacidades de reaccionar fácilmente ante inflamaciones aledañas o infecciones, pues, y entonces va a doler y hay que tomarlo pues muy, muy en cuenta. Estas, ¿cómo se llama? Es una membrana fina, como decíamos, y ¿qué más? Bueno, que lo que decimos, se continúa con la envoltura posterior, pues, del estómago y de la primera porción del duodeno, porque lo demás se encarga el yeyuno. ¿Qué me falta? Yo sé que me falta algo. Hay un ligamento por ahí, hepatogástrico también. Hay un ligamento hepatogástrico en esa zona, pues, de ahí, que se considera como parte del complejo de ligamentos, pues, que hay en esa zona. Hay otro ligamento que es el hepatoduodenal, pero estos ligamentos ya son independientes del peritoneo. Sí, tienen contacto, pero ya son independientes, pero no los tomamos en cuenta. Importante de esta diapositiva es que en esta zona encontramos aquí entendemos mejor el agujero de Winslow, o el orificio del omental, ¿verdad? El orificio del aumento menor, o el orificio del ¿cómo se llama? Del epiplón, ¿verdad? En esta zona de peritoneo, perdón, orificio del peritoneo. ¿Qué más? Ahí se dice el agujero de Winslow. Bueno, en el seno, digamos, o en la parte, pues él abarca la parte en el seno de él, o sea, el interior de este epiplón menor, pues transcurre el pedículo hepático, la arteria hepática, la vena biliar y la vena porta. Eso es lo importante. Cerca, pues, de la cerca, pues, de la curvatura del estómago se encuentran también algunos vasos gástricos, tanto derecho como izquierdo, y entran los dos entre esas dos hojas, ¿verdad? Del aumento menor, es que encontramos esos vasos que irrigan, pues, al abdomen. Sigamos.
Pasamos a ver pues los mesenterios, o mejor dicho, el mesenterio, y este pues une las vísceras a la pared posterior del abdomen. Eso lo habíamos visto. Aquí estamos viendo cómo este es el mesenterio. Entonces une las vísceras a la pared posterior del abdomen. Permite cierta movilidad y proporcionan un conducto para que los vasos, nervios y linfáticos lleguen a las vísceras. O sea, es un medio, es una carretera por donde discurre todas estas estructuras que son importantes en las fiestas. Bueno, no son importantes en las fiestas. Estoy leyendo algo aquí, me fue. Son, ¿cómo se llama? Son importantes para que la distribución de los vasos pues lleguen a las diferentes estructuras que están contenidas dentro de él, lo que ayudan a fijarlo a la pared posterior. Tenemos tres: el mesenterio propiamente, que ese lleva el nombre a lo que se considera como mesenterio. Si decimos cuáles son los mesenterios, son, y se oye redundante, pero así es, mesenterios. ¿Cuáles son los mesenterios peritoneales? El primero, el mesenterio, que une las porciones del, ¿cómo se llama? Se relaciona con porciones del intestino delgado, yeyuno y el ilion. Entonces, con eso se encarga de fijar a la pared posterior el mesenterio. Luego tenemos el siguiente, que es el mesocolon transverso. Este se relaciona con el colon transverso, de la parte que atraviesa de lado a lado el abdomen, que es parte del colon. Pues ese es gracias al mesocolon transverso. Si ustedes lo ven aquí nos lo está haciendo como imaginario, así se ve. Son pliegues que se unen, o sea, como que vienen, como que tuviéramos dos. Permítanme, quiero hacerles la fonomímica, pero no hay donde tengo. Aquí está. Esta era, sí. O sea, como que tuviéramos una estructura. Estas mis manos vienen a ser el mesenterio, en este caso, por ejemplo, el mesocolon, y lo rodean por completo, la estructura que está aquí, y luego se unen al otro lado. Entonces, de ahí para allá, pues es el mesenterio, es una fijación realmente que hace uno con el otro, ¿verdad? Con las dos hojas, porque son hojas que rodean la estructura y se unen al otro lado, por decir así, en la pared posterior o en la parte posterior de la víscera, y ayudan pues a fijarlo. Entonces, aquí teníamos, y son como decimos raíces, aquí tenemos la raíz del mesenterio, aquí tenemos la raíz del mesocolon transverso, y la que está por último, ya en la última porción del colon, que es la del mesocolon sigmoide, que se relaciona por ende pues con el colon sigmoide. Para ir terminando, y vamos a quedarnos por aquí con esta clase, porque ya llevamos casi 2 horas, no, 1 hora y media, perdón, tenemos 1 hora y media de estar hablando, y apenas vamos por la diapositiva 24, y son 113. La transcavidad de los epiplones, que yo no sé por qué tengo esta diapositiva aquí, no sé, yo he dicho que la voy a quitar, porque ya lo mencioné allá, es de la misma bolsa omental, la bolsa pues omental menor, o la bolsa, ¿cómo se llama? La cavidad peritoneal menor. En esta zona, pues aquí está al revés, por decir así. En esta zona, pues, no está al revés, es la forma de abordarlo. Aquí donde rodea, y este es el orificio pues de Winslow, y esto pues es la transcavidad pues de los epiplones. Como dice ahí, pues se encuentra también por detrás del epiplón menor. Acordémonos que el epiplón menor está, del que acabamos de hablar, entre el estómago y el hígado, y pasa arropando al pedículo hepático, la arteria hepática, la vena porta y los conductos biliares. Entonces esto de aquí, que ya le dijimos, bolsa omental menor o cavidad peritoneal menor, también recibe el nombre, mejor lo digo así. Los anatomistas, no yo, sino los que hacen los libros y hacen investigación, prefieren decirle la transcavidad, la transcavidad de los epiplones, porque está por detrás pues, del epiplón menor y el epiplón pues mayor. Entonces es la transcavidad de los epiplones. Bueno,
Nos vamos a quedar hasta aquí con esta porción de la clase, con esta parte de la clase, donde hemos hablado del peritoneo, y vamos a regresar después para hablar del esófago y del estómago. Con esto habremos hablado de la fijación de las diferentes estructuras. Y vamos a venir a hablar después del esófago y el estómago. Nos quedamos aquí, chicos. Ya de estos temas pues va a ser difícil poner se me olvidó quitar bueno, realmente es poco lo que nos quedamos así con este recuadro pequeño. Se me olvidó volver al recuadro grande. No lo vi, me fue la onda. Pero ahí está la diapositiva, no va a haber mayor cosa, no es mucho lo que no van a lograr ver en su tamaño o como debe de verse, o sea, verlo en este tamaño. Me entusiasmo y se me va la onda. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, y cualquier duda pues bueno, ahí tienen la plataforma, y si no pues directamente conmigo al WhatsApp o a través de Messenger. Algunos pues utilizan el Messenger. Yo pues trato de comunicarme con ustedes o contestarles lo que puedo en el momento pues oportuno, porque no siempre ando con mucho tiempo. Quedamos así y comenzamos. Bueno, vamos a grabar después esófago y estómago. Bueno, nos vemos, chicos. Bye.